¿Habrá alguna persona que no tiemble ante la presencia del Señor? ¿Sabe de que si el Señor no manda este canto, mis nervios no estaban controlados ni todavía, pero confío en el Señor que lo hará. Yo quiero empezar, hermanos, preguntándoles algo. ¿Qué es lo más importante de la vida cristiana? Sabe de que lo más importante de la vida cristiana es relación con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Ahí está, hoy sí ya. ¿Sabe de que la Biblia dice en el libro de Marcos 1:35 que Jesús iba muy de mañanita ¿a qué? ¿Por qué será que él iba muy de mañana? Dice que incluso estaba todavía oscuro. Otra forma, otra manera de relacionarnos con Dios, ¿cuál sería? Su palabra dicen por ahí, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué dice también la Biblia? De escudriñar las Escrituras. ¿Cuál sería la otra manera de relacionarnos con Dios? La testificación, ¿verdad? Y desde Isaías nos viene diciendo que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que buenas nuevas. ¿No sería... ¿Qué sentiría usted que fuera una realidad esa promesa? ¿Sabe de cuando usted va, por ejemplo, a dar un estudio bíblico, con qué mentalidad vamos? Con esa, ¿no? Y sabe de que yo no lo comprendía, pero por la gracia de Dios ahora sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidísimos ¿en qué? En la salvación de las almas. ¿Querías decir algo, hermano? Después viene otra parte. Y esa fue una pregunta que me hicieron con dos personas que estamos estudiando, la misma me hicieron. Pero, ¿cuál será la otra parte? Se la voy a preguntar a usted. Congregarnos, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? ¿Y qué hacen los hijos de Dios cuando están reunidos? Alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Qué más? El salmista escribió: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días, dice, ¿a dónde? Para contemplar ¿qué? Hermosura, su rostro, ¿verdad? ¿Sabe de que cuando usted ora, usted tiene que pensar enfrente de quién está? Hermano, nosotros, ¿no se acuerda usted que Moisés le dice, y si me preguntan quién me envió, qué les voy a decir? Diles, dice, que el yo soy te mandó. Prácticamente le estaba diciendo el Dios todopoderoso, el Dios siempre presente. Por eso, hermano, no cabe ninguna duda de que quién está aquí. ¿Sabe de qué? Por ejemplo, hay una crisis, ¿no? Aquí me di cuenta que es un reavivamiento, pero el hermano me dijo que el tema iba a ser es tiempo de orar. Pero ¿cómo es que este lugar se va a llenar un día que incluso podemos salir de aquí? Orando. Aquí está el hermano René, que yo le creí cuando yo era una persona que tenía pocos meses de haberme bautizado, y me dijo, ¿tú crees? Dice que si no le pides al Señor, dice, una alma, Él no te la va a dar. Hermano, yo lo creí. Era un viernes, un día de preparación, y yo lo oré creyendo que lo iba a recibir.
no me dio uno el Señor, sino que me dio dos. Y fíjense que en ese tiempo yo era diácono y al baño me fue a decir la persona: hermano, de la manera que el Señor me presentó, hasta hoy entiendo que Él es todopoderoso. Amén. Sabe de que el ser humano, la Biblia enseña que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Es Dios el que nos busca, ¿sí o no? Fíjese que esta persona, yo creo que usted y yo lo hubieran buscado también. Le dijeron que había dos posibilidades. Tenía un tumor cerebral y que 75% que iba a morir y el 25% que iba a quedar en estado vegetal. ¿Cuál cree usted que pasó? Gloria a Dios, ninguna. Y yo, ¿qué más le podía pedir al Señor? ¿Sabe de que cuando yo llegué a ese hogar, yo no tenía valor de empezar el estudio? Porque uno puede saber, darse cuenta que cómo el pecado llega a dañar a las personas, ¿no? Y yo le dije a mi esposa en el parqueo: vamos a llamar al pastor y a los ancianos porque veo la cosa muy difícil. ¿Qué creen que me dijo mi esposa? Esa ayuda que todos deberíamos tener. No seas cobarde, dice, tú puedes. Yo no podía, ¿no? Pero el Señor sí lo hizo. Entonces, hermano, ¿quieren muchas almas en este lugar? Hay que orar, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Voy a pedir que me lleves el tiempo. Me dijiste 2 horas, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a la Biblia para saber si realmente es tiempo de orar. En el libro de Romanos 13:11. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero bueno. Vamos a ir rápido. Dice Romanos 13:11. Y en esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Fíjese que aquí la Biblia nos está exhortando. Por eso se me vino a la mente este texto, porque es un reavivamiento, ¿no? Estos miembros que están en un letargo espiritual, que escuchan la palabra de Dios y no reaccionan. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Muerte espiritual, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo es el único que le puede dar vida a todas esas cosas muertas, como por ejemplo cuando Dios le dice a Ezequiel que profetice a un valle de huesos secos. ¿Qué representaban esos huesos secos? Eran personas muertas espirituales o como cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que un muerto espiritual entierre a un muerto físico. Entonces en ese valle, en esa ilustración, Dios le dice al profeta, vivirán esos huesos. ¿Qué le dijo el profeta? Señor, tú lo sabes, le dice. Y qué tremendo la función del Espíritu Santo, ¿no? Aunque nosotros, hermanos, estemos acabados, Él es el único que nos puede dar que. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni aquí, ni a dónde. Porque ¿quién es el que te va a convencer si el Espíritu ya te dejó? Y usted ve en la Biblia que el pueblo escogido de Dios, estos que la Biblia dice fariseos, vieron tantas maravillas del Señor, sabían que Él las había hecho. Y por último, cuando el Señor sana a esta persona, se lo atribuyen ¿al quién? Al diablo. Cometieron ¿qué? El pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo los abandonó. Por eso vemos
la aflicción del rey David, que le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? Y Jesús, dice la Biblia, que todo lo que hizo fue obra y gracia ¿de quién? Vamos a ir al tema. En el libro de San Lucas, vamos a ir al libro de San Lucas, en el capítulo 6, encontramos un relato donde Jesús pasa toda la noche orando. ¿Por qué sería que pasó toda la noche? Yo te pregunto, ¿cuánto es el tiempo que has orado? ¿1 hora? 2 horas, 3 horas. Fíjese que si tú quieres ver la gloria de Dios, como Jesús le dijo a la familia de Lázaro, hermano, créame de que yo nunca había pasado mucho tiempo orando, pero el día siguiente pude ver la gloria de Dios. Lo invito a que ore, pero que medite, por ejemplo, cuáles son los puntos a tratar, y que entienda a quién le va a orar. Porque mire, ¿cuál es la oración que el Señor contesta o le agrada? La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, ¿no? A veces nosotros buscamos palabras que se vayan acomodando, bonitas. ¿Será que eso es lo que Dios quiere o pide? No. La oración de Abraham, de Daniel, esas fueron sus palabras que le salieron del corazón para pedirle, para darle la gloria y la honra al Señor. Y yo tengo que, ¿qué? Que mi corazón saque mi necesidad, porque mire, la clave para recibir usted un milagro es primeramente, usted lo ve en los evangelios, reconocer su necesidad. Que sea específico, qué es lo que me duele, qué es lo que me pasa, y después que usted entienda que está enfrente de un Dios tan poderoso que le puede resolver su problema. Esa es la clave. Vamos a ir después a ese texto. Dije Lucas 6:12. En aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó, dice, la noche orando a Dios. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó como. ¿No cree usted que era tiempo de orar para hacer una decisión tan importante que por eso usted y yo estamos acá sentados? ¿Tiene usted algún motivo, alguna razón importante para decir es tiempo de orar y pasar toda la noche y decir no te dejaré si no me bendices? Otra decisión que la palabra de Dios registra en la vida de Jesús es cuando su hora había llegado y tenía que ir a la cruz por amor ¿a quién? ¿Cómo se llama ese lugar donde llevó, que por cierto, no solo esa vez escoge a Pedro, a Jacobo y a su hermano, a Santiago? ¿Cómo se llama ese lugar? Getsemaní, ¿verdad? Hay hermanos aquí, el hermano Adán ya fue por allá. Ese es un lugar que yo quisiera visitar. Por eso en el lugar que el Señor me ha regalado, sembré 2 olivos. Y yo siento como que yo ahí voy. Y ya he orado en la madrugada ahí con miedo que los vecinos no digan que estoy, ¿verdad? Pero bueno, ahí llegó nuestro Salvador. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 26 relata ese relato que estoy hablando. Mateo 26. Vamos a ir rapidito. Mateo 26, el 36 dice, es tiempo de orar, ¿verdad? Amén. Entonces dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní.
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí, ¿a qué? Y oro. Y tomando, dice, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Comprende Jesús cuando nosotros estamos de esas mismas condiciones? Amén, ¿verdad? Entonces Jesús, dice, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significa esa palabra velad? Estar despiertos, hermano. Así es. ¿Qué más? Estar atentos. Estar alerta. Estar en guardia, como dicen, ¿no? ¿Y qué más? Orando. ¿Sabe que el ministerio más poderoso en la iglesia, cuál es? El ministerio de la oración. A mí me preguntó un amigo: ¿qué es el cargo que tienes? Le digo yo: me han dejado en la oración. No digas así, dice, te han dado el cargo más importante. Y ahí empecé yo a ver, y efectivamente, usted va a la palabra de Dios, en el libro de los Hechos 1:14, dice ahí la Biblia que estaban esas 120 personas reunidas para recibir, ¿qué? El Espíritu Santo. Hermano, ¿cuántas personas vieron ir a Jesús? 500 personas, dice la Biblia. ¿Y cuántos lo recibieron? 120 estaban en el aposento alto. ¿Por qué sería? Imagínense cuántos apostataron, cuántos se fueron de la iglesia. Pero ¿qué estaba haciendo ese grupito que creyó la promesa? Y sabe que esa promesa Dios la hizo a sus discípulos y nos la hace hoy. ¿Sabe que yo le doy gloria a Dios? Porque las personas que están conmigo en la clase de visita no me dejarán mentir, como dicen. Cuando vino la lección de Job, yo tenía como 2 meses de estarle dando duro a Job. Hasta me dijo un hermano: ¿pero por qué dices que Job se queja? ¿A dónde dice la Biblia? Le digo: lee ahí el capítulo 6, 7 y 10 de Job, le digo yo. Pero él lo hacía como nosotros porque no conocíamos, no conocía a Dios. Porque mire, usted puede tener toda la información de este libro como religión, pero usted necesita, y yo, encontrarnos con Dios. Y Job todavía no lo había experimentado así. Mira, hermano, así es cuando cambia rotundamente nuestra vida. Y no importa a dónde nos llame el Señor, nosotros vamos a ir. Amén. Esté lloviendo, esté haciendo el clima que sea, y usted va a ir enojado a la iglesia. No, la vida va a cambiar. Yo lo invito, hermano, a que le diga: Señor, yo quiero adorar, pero a un Dios real, a un Dios verdadero, no a un Dios que me han contado. Porque yo tengo mi familia, ¿no? Ellas necesitan encontrarse con el Señor. Porque mi Dios es mi Dios y su Dios es su Dios. ¿Sí o no? Entonces, velad, estad atentos, ¿verdad? Y dice el 39, despiertos, alerta, orando. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como que. Es importante, hermano, que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Fíjese, hermano, de que en el libro de Miqueas 6:8, ahí está lo que Dios quiere de nosotros, la voluntad de Dios. Dice: oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia y misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque esas cosas, dice, quiero. Usted se ha pensado a veces, yo me la hacía cuando nomás me había bautizado. Porque uno dice: yo
Un hermano hoy dijo en las peticiones de este año que eso quería, hacer la voluntad de Dios. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? Lea ahí, libro de Miqueas 6:8. Entonces dice, vamos aquí a reducir el texto para seguir adelante, pero vemos que las 3 personas que Jesús contaba para ir a orar, le fallaron. ¿Por qué, hermano? Para mí es más fácil leer la Biblia que orar. Y mire, le voy a hacer bien claro. Usted ve la vida de los grandes predicadores que Dios ha usado en todos los tiempos. Todos ellos han sido personas de oración. Si usted y yo no somos personas de oración, déjeme decirle que el Señor no nos puede ocupar. Así es de que si Dios quiere que nos ocupe, hermanos, hay poder aquí. Cerquita está la respuesta. Hay otra cosa. ¿Podemos orar acostados? Sí podemos, ¿verdad? Porque incluso Jonás oró en el vientre, ¿va? Pero ¿sabe qué va a pasar acostado? Se va a dormir. Entonces, yo empecé diciendo que si nosotros tuviéramos un objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? A los encargados. Miren, si fuera el objetivo primordial que la oración sea más importante que el alimento diario, hermano, yo pienso que aquí habría poder. Les voy a agregar que sea ese. ¿Pero para qué orar? Hermano, para recibir ese poder que habla la Biblia. Pero recibiréis poder, dice en el libro de los Hechos 1:8 y en el libro de Lucas 24:49, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seáis testigo. ¿Cómo yo puedo ir a predicar si el Espíritu no va conmigo? Yo voy a hablar y hablar como ¿qué? Mire, si hay algo que yo le voy a decir, si un predicador no vive lo que predica, es que un payaso. Mentiroso de la hermana, duro, pero así es. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a cambiar el rumbo. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, hay un texto que es una promesa para nosotros, pero no es para todos, ¿ok? Acuérdense que la Biblia está llena de promesas y es verdad. ¿Y para quién son las promesas? Para sus hijos. ¿Usted es hijo de? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son sus hijos? Amén, hermana. Así ahí vamos. Yo creo que usted va a predicar. Entonces dice el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os ¿qué? Dice un poquito. Oiga. Pero no es para todos. Y siempre y cuando sea la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sabe? Esta promesa es una realidad, pero son para los hijos de Dios que están viviendo una vida como ciudadanos del reino. Lea usted el Sermón del Monte y ahí está una característica de los hijos del reino. Lea usted Mateo 18 y ahí está cómo el Señor les dice a sus discípulos que desarrollen un ingrediente que usted necesita y yo. ¿Cuál es? La humildad y el perdón. Lo que pasa con nosotros pasaba con los discípulos, que en su agenda principal no estaban las cosas de arriba, sino que ellos esperaban como nosotros una buena casa, un buen negocio y las cosas del reino que ellos querían un rey que los iba a liberar del yugo romano y que los hiciera la nación más poderosa del mundo, y que esos 2 hermanos que esa mamá le dijo que estuviera uno a un lado y el otro, ¿qué le estaba diciendo? El jefe de la guardia y el tesorero.
los puestos más importantes en el reino. Y cuando el Señor les dice que si no se humillaran como ese niño, no iban a entrar al reino de los cielos. Y eso nos dice a nosotros. Amén. Si usted y yo no nos humillamos como un niño, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Usted no ha meditado en ese texto? Porque todos, incluso aquí dijimos antes que cuando estemos en el cielo cantando, ¿no? Miren, yo soy una de las personas que he aprendido, gracias a la Biblia, a que no saboreo el premio primero, porque hay que correr una carrera, como dijo Pablo. Amén. ¿O no? Sí. El que perseverare hasta el fin será salvo. Si el Señor dice que, mire, y cuando el Señor dice que no va a entrar, no entra. A Moisés le dice, pero no vas a entrar. ¿Y entró Moisés? No entró. Y si a usted le está diciendo Dios hoy, que si usted no es como niño, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo son los niños? Se pueden pelear, pero a rato están ¿qué? La primera vez que yo le pegué a mi niña grande, yo me sentí mal, pero al ratito me abrazaba. Como que nada. Cuando algún hermano le dice algo así, ¿usted reacciona así? Pues eso nos está diciendo el Señor. Que el que no se humille como el niño, no entra. Y cuando Él dice no entra, no entra. Entonces aquí el texto dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren, hay dos cosas que yo quiero compartir, no sé si me alcanza. ¿Estoy todavía bien? Ok, bien. Me habla una hermanita que nosotros conocemos, hermana Blanquita Fuentes, ¿verdad? Porque, como yo le dije yo, si el predicador no practica no vive lo que, como dice un dicho, no hay que ser como Federico, ¿verdad? Predico y no practico. Miren, me dice la hermana Blanquita, me habla y me dice, hermano, te voy a pedir un favor. Y le digo yo, sí. Mañana, dice, como tú vas al mando de oración, pide a los hermanos que oren por mí porque estoy muy mal. ¿Sabe qué vino a mi mente? Mañana la hermana va a estar ahí diciéndole al Señor que gracias por haberla sanado. Y le digo yo, ¿quieres que oremos? Y me dice ella, sí. Yo después le tuve que pedir perdón al Señor porque se me olvidó decirle su voluntad. Yo le dije, Señor, quiero que la hermana esté ahí. ¿Y sabe qué? Ahí estaba la hermana. Y ahí testificó lo que había pasado. ¿Hay poder en la oración cuando cree? Entonces, ¿es mentira este texto? ¿Verdad que no? ¿Saben qué? Dijimos que para tomar una decisión importante es tiempo de orar, ¿verdad? Dijimos que para que Jesús escogiera a sus 12 discípulos, ¿qué pasó? Toda la noche orando, ¿no? Para ir a la cruz. Oiga, hermano, usted tiene más o menos en la memoria la magnitud del verdadero dolor de la cruz, porque no son los clavos, porque nosotros nos han enseñado solo eso, ¿no? Eso es cierto, pero los discípulos cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo con ese poder, fueron a morir como Jesús. ¿Y por qué Jesús pronuncia esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí está el verdadero dolor, el verdadero significado de la cruz. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Hermano, mire, un Dios, porque era Dios, ¿sí o no? Experimentar el pecado que es tan cochino, tan sucio, porque si usted no lo entiende así, hermano, usted no va a ser agradecido. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, por eso estaba angustiado el Señor, porque por amor a usted y por amor a mí, conoció eso tan horrible que es el pecado.
porque usted puede vivir contemplando el pecado, ¿me entiende? Pero no es hasta cuando se da cuenta que el Espíritu Santo lo redarguye lo que es, que usted lo puede arrepentirse y puede abandonarlo. Mientras tanto usted está acomodado, como ese puerco que aunque lo bañen, vuelve ¿a qué? Un hijo de Dios tiene que ser como una ovejita que su naturaleza no es esa, blanquita, y si cae en el lodo, ¿qué va a hacer? Esa se sale, y el puerco cuando cae, ¿qué va a hacer? Lo contrario, ese lo disfruta, ahí se va a quedar. Fíjese que en la parábola del hijo pródigo se encierra un montón de cosas que nos han enseñado y son ciertas. Quiere el Espíritu Santo que la que le voy a decir no. Encontramos en la parábola del hijo pródigo a un padre que representa ¿qué? A un padre, a Dios, ¿verdad? Cristo está bien, hermano. ¿Qué más hay ahí en la parábola? Ayúdenme. 2 hijos. ¿Y esos 2 hijos qué representan? Amén, hermano. ¿Qué más encontramos ahí? Ayúdenme. Hay una casa, ¿no? ¿Qué representa la casa? Esa casa representa a la iglesia. Pero hay una parte que yo quiero compartir, no me estoy saliendo del tema. Hay un pedido, la cual originó que este muchacho se fuera de la casa. ¿Qué representa ese pedido? Hermano, yo quiero que me digan. No. ¿Qué más? La disciplina. La oración, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros al Padre? Si ya le dimos el simbolismo, el significado de cada uno del Padre que representa a Dios, ¿cómo va usted ante el Padre? En oración. Entonces ese pedido que incluso originó que se fuera ese muchacho representa la oración. Hermano, usted se va a ir de la iglesia y yo cuando no tengamos una buena relación con el Padre. Y ese muchacho no tenía una relación con el Padre buena. No, ¿por qué? Porque él en su mente solo... Mire, ese muchacho en pocas palabras representa a todos los miembros de iglesia que vamos ante la presencia del Señor a solo pedirle. Yo y solo mis oraciones. Y hay que se muera mi vecino, ¿verdad? Entonces este muchacho se fue de la iglesia porque tenía su relación con el Padre no era buena. Pero no es que el Padre le haya fallado. Miren, la Biblia es bien clara. Hasta incluso dice que usted y yo tenemos que pedir. ¿Y qué es? Dice, miren, si vosotros siendo malos podéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? El Señor nos está diciendo hoy, lo que tú necesitas no es eso, lo que necesitaba este muchacho, o lo que usted se imagina, porque a veces nosotros, yo le quiero hacer bien claro este día, Dios, hermano, no suple caprichos. Amén. Él suple necesidades. Amén. ¿Sí o no? Amén. Miren, ahí se ya va poniendo bien, ¿verdad? Entonces, la urgencia, la necesidad que todos tenemos, yo le doy gloria a Dios porque, mire, yo pasé predicando del Espíritu Santo en la clase y decía que esto es a ver qué trae. Y cuando viene la lección, dije, Señor, ahora entiendo por qué me... Imagínese un cristiano sin el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido de vosotros. Pero ya iba a estar cuando el Señor dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Ya Jesús, después de resucitar, ya sí fue omnipresente, porque se apareció con los discípulos que iban camino de Emaús, ¿verdad?
Pero el Espíritu Santo puede estar aquí y está, yo sé que está en Japón, ¿me entienden? Lo está clamando, porque si hay una mano levantada en cualquier parte del mundo, lo que tenga que parar, para. Si paró el sol, paró la luna, puede parar todo por una criatura que confía en su poder. Amén. Entonces, el Señor nos dice qué tenemos que pedir. Yo le pregunto a usted, ¿es ese pedido todos los días, no solo para usted, para su esposa, para sus hijos, la llenura del Espíritu Santo? ¿Lo está pidiendo usted legalmente? Levánteme la mano todos los días. Una vez un evangelista dijo que quién quería pedir el Espíritu Santo. Hermano, yo ni entendía, pero salté, yo le dije. Y desde ese día ahí estoy, Señor, llena a mis hijas de tu Santo Espíritu. ¿Qué más las puede librar de todo el mundo? Hermano, no son cosas psicológicas las que nuestros jóvenes los van a sacar no van a caer en estos problemas. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Miren, la Biblia es bien clara, pero nosotros no queremos obedecerla. Ahí hacemos cuantas cosas para que los hijos vuelvan y que no sé qué. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero si nosotros no la leemos, ¿cómo se la vamos a leer a nuestros hijos? Es más fácil estar en el Facebook, ¿verdad? Pero no leyendo la Biblia. No hay santidad en los hijos de Dios. ¿Cómo usted cree que va a ir al cielo? Si este es un reavivamiento, usted, hermano, tiene que leer mucho la palabra de Dios. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Mire, vaya de rodillas, pero también pase mucho tiempo en la presencia de Dios. Ante su palabra. Es el método antiguo y no falla. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿A dónde? ¿En la iglesia dice? Y queremos que la iglesia arregle todo lo que usted ha arruinado en el hogar. ¿Ayuda? Sí, aquí. Y se contratan pastores que dicen, este hombre sí. Si la Biblia dice, poner los ojos en mí, ¿no? Y nosotros creemos que el hombre va a solucionar. Pero el método usted y yo lo conocemos. Amén. Hay que levantar este libro sagrado. Amén. No hay otro método. Bien, hay un punto. Romanos 8:26 dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es eso? Imagínense el Espíritu Santo estar en la presencia del Señor gimiendo por el hermano René, por esa petición que él tiene, que aquí sea este día para la honra y la gloria del Señor, o pidiendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es gemir? Mi hermano hasta le llora, pues. Amén. Por usted, Pelanchita, no te pierdas el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que aquí está. Amén. Yo creo que mi tiempo ese se acabó. Hermanos, la palabra de Dios es tan linda, dan ganas de seguir hablando, pero el programa sigue. Que Dios los bendiga. Me gustaría orar por alguien, pero ya creo que el tiempo se me acabó. Que Dios me los bendiga.